Constitución que se hizo de unos contra otros, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esto último. Yo creo que fue el gran error era hacer la Constitución de unos en comparación con lo que ha ocurrido ahora, pero también hay que reconocer que la Constitución vigente, la del 78, nace de aquella. Tiene muchísimas inspiraciones y los puntos básicos de la Constitución están inspirados en la Constitución del 31. Te dirían otros que esa confesionalidad. Constitución, por ejemplo, que fue una Constitución impulsada, la del 78, impulsada por el rey, pues que estaba diseñada también por los monárquicos de su padre, ¿no?, de don Juan, y que las ideas generales, las ideas centrales de la Constitución del 78 estaban ya en los manifiestos de don Juan de Borbón y su enemistad con Franco, ¿no? Ya, bueno, pero la Constitución del 31 es anterior. Y si nos fijamos en las dos, tienen muchísimos puntos de coincidencia. Sí, era una Constitución, es verdad que una Constitución moderna del 31. El problema que tuvo fue el desacuerdo entre los partidos. Y también ya puede ser hasta profundizar, la sociología tampoco daba. Es decir, ahora hay unas clases medias, si hablamos de sociología, unas clases mucho más potentes en España que facilitan las cosas. Entonces el país estaba mucho más polarizado sociológicamente y políticamente. Había una lucha de clases muy importante. La Constitución dividió incluso al propio gobierno, porque el presidente del gobierno y el ministro de la Gobernación dimitieron por culpa de la Constitución, de los artículos anticatólicos que había en la Constitución. Y Niceto Alcalá Zamora y Maura se marcharon del gobierno, ¿no?, a los 4 meses de empezar la República. Es decir, que en la elaboración de la Constitución se hizo muy mal. Y bueno, no digamos la ley de defensa de la República, que sacó adelante Azaña en tiempo récord en el Parlamento, pues también, porque era una ley de excepción que permitía al gobierno tomar decisiones que en un sistema democrático solamente le corresponden al Parlamento, ¿no? Bueno, pues esos errores al final son los que fueron fraguando la crisis en la que acabó la República. Hay una cosa que siempre me acuerdo cuando se empezó a desarrollar la monarquía constitucional que vivimos. Me acuerdo que una de las grandes ilusiones era cómo empezaban a construirse escuelas por todas las esquinas. Y el referente era que también la República, la Segunda República, una de las mejores cosas que hizo la Segunda República fue la construcción de escuelas, darle mucha importancia a la educación. En fin, yo creo que es verdad que en eso también aprendimos, fue una de las partes positivas que nuestra monarquía constitucional actual aprendió de la Segunda República. Pues hoy, con motivo del 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República, ha habido actos en conmemoración de aquel día y actos también en reivindicación del sistema republicano. Esa es una manifestación que se ha desarrollado hoy en Madrid, con las banderas republicanas ondeando al viento. Imágenes de una jornada de recuerdo de un acontecimiento histórico importantísimo para nuestro país en el siglo XX, importantísimo en las cosas buenas y también, por desgracia, en las cosas malas. Vamos a saber qué se ha recogido hoy en algunos medios de comunicación a propósito de este 80 aniversario de la proclamación de la República. Pepe Ruas, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué hemos Vicente. encontrado? Pues el análisis de este 80 aniversario de la República es reflejado de forma controvertida por los medios. Según La Razón, la República es el pasado. La violencia se instauró en la sociedad española. Fracasó porque fue desleal con la democracia. En ABC, el catedrático Juan Velarde critica sobre todo los efectos económicos de la República y muy en especial de la reforma agraria. Dice que el 14 de abril aparece una pésima política económica. En Diario Crítico, Luis Díez sugiere que por exigencia de la reconciliación nacional, ahora con monarquía constitucional, hemos avanzado hacia el recuerdo. Y en El Plural, su director, Enric Sopena, defiende que al régimen del 14 de abril de 1931 no se lo cargaron los votos, sino las botas de los ejércitos de Franco, de Hitler y de Mussolini. Pues vamos a volver a este día en el que hemos sabido que una inversión que parecía acordada ayer en China entre el presidente del gobierno y unos fondos de inversión chinos no va a ser exactamente como se decía que iba a ser. En realidad no sabemos cómo va a ser finalmente. Sí, lo que sabemos es que prácticamente todos los medios que reflejaban, no solamente en España, sino en el mundo, este anuncio de la posible inversión del China Investment Corporation tenía intención de invertir, según los medios, inicialmente 9.300 millones de euros, pero luego parece que no es así.
Lo recogía inicialmente el Wall Street Journal. Decía que China piensa invertir 9.300 millones de euros en las cajas españolas. Se lo atribuían a fuentes próximas al Gobierno. Es lo mismo que dice Público. Zapatero finaliza su visita a Pekín. China se plantea invertir 9.300 millones en las cajas. Reuters difundía inicialmente la información de que China estudia invertir 13.000 millones de dólares en bancos españoles. Se refería a bancos regionales o cajas. El Diario del Pueblo Chino, en cambio, solo ha hablado a lo largo del día de 8 acuerdos por valor de 1.000 millones de euros. La noticia, en forma de desmentido, saltaba en otro despacho de la agencia Reuters. Un alto ejecutivo del fondo aludido manifestaba: las informaciones son infundadas y no se corresponden con la verdad. El Gobierno ha reconocido con posterioridad que se equivocó tanto en la cifra como en el destino de las inversiones. Ahora vamos a comentar esta situación, digamos, embarazosa que ha vivido hoy la delegación española en esta visita a China, también a Singapur. Hoy volvía el presidente del Gobierno a China y en Singapur ha pronunciado unas palabras que han llamado mucho la atención porque ha comparado la economía española con un gran transatlántico sólido. ¿Qué se comenta sobre esto, Pepe? Sí, pues no ha pasado inadvertido para los medios esta expresión de España es un poderoso transatlántico, estad tranquilos. Esta expresión coincide con lo que recogen miles de periódicos en el mundo, justamente coincidiendo con el 99 aniversario del hundimiento del Titanic, que se hundió solo 4 horas después de chocar con un iceberg justo esa misma noche. Fue el 14 de abril, el 19 del año 1912. Chocó a las 23:40 de una cerrada noche de domingo. Los medios recogen hoy la portada del New York Times y la primera crónica en la que se hablaba de una de las mayores catástrofes marítimas de la historia. Se registraron 1.517 muertos, solo 866 personas lograron ser rescatadas. Decía en la crónica que el insumergible Titanic se hundía en su viaje inaugural Southampton, New York. Erguido de popa, se precipitó al abismo a 3.810 metros de profundidad. Eran exactamente las 2:20 de la madrugada del lunes 15 de abril de 1912, hace hoy 99 años. Gracias, Pepe. Volveremos contigo. Seguro que el presidente del Gobierno no se refería al Titanic cuando hablaba de transatlánticos hoy en Singapur, en referencia a la economía española, en referencia a nuestro país. Hemos visto al presidente del Gobierno hoy en Singapur, por la mañana bien temprano, con estas gafas estilo Blues Brothers, dándose un paseo por las calles de Singapur, antes de las reuniones que tenía hoy con representantes de las autoridades, de empresas, etcétera, etcétera. José Luis Rodríguez Zapatero, en ese ámbito, es cuando ha dicho esa frase en la que ha hecho referencia a los transatlánticos, comparándolos con España. El barco va a seguir navegando con fortaleza, es un poderoso transatlántico, estar tranquilos, y estamos asistiendo a un intenso proceso de renovación de nuestra economía. Esto ha dicho el presidente del Gobierno, esa referencia al transatlántico, pero lo más importante de lo que ha pasado hoy con respecto a este viaje a Oriente del presidente Zapatero es aquello que tiene que ver con esa que parecía ser una inversión segura de 9.300 millones de euros en las cajas españolas por parte de un fondo soberano chino, que de repente esta mañana se ha evaporado. No existía tal, es posible que haya inversiones, pero en este momento no se sabe ni quién las hará ni con qué cantidad de dinero. A este respecto se ha manifestado hoy el líder de la oposición en términos críticos. Vaya usted, pero sea prudente, no engañe y no presuma y no piense solo en el titular que va a dar el día siguiente. Esto necesita un poco de sensatez, de sentido común, de seriedad, si se quiere de verdad generar confianza y credibilidad. Ha sido un error, lo reconocen en las fuentes de Moncloa, en el equipo de personas que acompaña al presidente del Gobierno, un error que quiero que comente en nuestra mesa de debate. Evidentemente ha sido un error como una casa, ¿no? Como una catedral. Y es de esos errores que estropean un viaje. Sí, sí, por lo menos lo empañan, ¿no? Lo empañan. Hombre, si al final, como parece, ¿no?, va a haber inversiones, igual no parece que en esa cantidad, está por ver,
también parece, en las cajas las va a haber, la Moncloa sigue diciendo que sí va a haber, lo que pasa que, bueno, que hay que precisar la cantidad, por otro lado tienen que también que inspeccionar aquí los inversores, y luego también dicen que, bueno, que en ese sentido el viaje no es un fracaso, pero evidentemente el mazazo a la imagen y el mazazo de comunicación ha sido francamente serio. Sí, yo creo que siempre es un error vender la piel del oso antes de cazarla, y es lo que se ha hecho, porque seguramente había indicios de que esto podía ser, seguramente llegue a serlo, no sé si en los 9.300 o en una cifra inferior, pero el mero hecho de haberlo vendido de la forma en la que se vendió, no solamente empaña, sino que quita credibilidad a otras inversiones que de verdad se ha concretado, o a otras que puedan concretarse, porque es el segundo viaje que hace en muy poco tiempo el presidente del gobierno a China, a Japón, ha estado en Singapur, y ha conseguido muy buenas inversiones para España. Si ya China nos ayudó cuando en los peores momentos necesitábamos colocar la deuda, y fue China una de las potencias que se arriesgó a comprar deuda española cuando pesaba sobre nosotros problemas muy importantes, estoy hablando de mayo, junio, me parece que ahora debería ser más prudente el presidente del gobierno. Pues no aprende Zapatero, porque la cantidad de veces que ha dicho algo que inmediatamente le ha desmentido la realidad le debería llevar a ser prudente, ¿no? En este caso, bueno, lo del transatlántico que está incendiando Internet, pues es una metedura de pata que, en fin, a alguien se le tenía que ocurrir, que hay comparaciones que no se pueden hacer o citas que no se pueden hacer en determinados días, ¿no? Pero lo importante es el que los 9.300 millones de euros que se había anunciado por el gobierno pues se esfuman, y eso es grave porque todo el mundo estaba muy contento por la inversión que iba a venir de China, y resulta que tampoco viene esa inversión. En fin, yo creo que las cosas hay que tomárselas con más seriedad de las que se las toma Zapatero. Es que hay una serie de cuestiones previas a que China formalice, bueno, el fondo de inversión chino en concreto formalice la cantidad. Una es transparencia dentro de lo que son los balances de las cajas de ahorro. Hay en muchos sectores financieros internacionales. Hace unos días hubo un artículo en Financial Times donde ponía muy en cuestión cómo el sistema financiero iba a poder digerir el pasivo inmobiliario. Hemos hablado de eso aquí bastantes veces y es una situación complicada. Los chinos piden transparencia, y luego también estaba pendiente el informe que ha hecho público esta tarde el Banco de España sobre cuál era la situación de las cajas de ahorro. Yo creo que son pasos previos muy importantes que tenían que clarificar un poco la situación. China tiene 25.000 millones de euros en deuda española, tiene mucho dinero cash para poder invertir, y luego hay un aspecto que se está tocando poco, y es que a China poco a poco le va interesando, hace un tiempo no, pero ahora parece que sí, y es el posible papel que puede jugar España en América Latina para que los chinos puedan entrar en algunos sectores de América Latina que ahora no están pudiendo entrar. Más, sí, en algunos sectores donde no están todavía. Han entrado mucho ya. Vamos a escuchar también lo que ha dicho hoy el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, a propósito de la situación económica. Ha dado ciertas esperanzas de que esto de lo que hablaba ahora Javier, el sector financiero español, esté ya de una manera, bueno, más o menos estable, allá cuando haya pasado el verano. Yo creo que en septiembre el sistema financiero español va a estar, digamos, consolidado. Va a haber que decidir quién entra, si entra el capital público, si consiguen capital privado, cómo se reestructuran las entidades. Va a haber una docena larga de entidades financieras más o menos articuladas en fusiones frías o en agrupaciones bancarias, etcétera. En general creo que se está haciendo bien y al ritmo que se podía hacer y que es el ritmo adecuado. Pues veremos si es así, como lo comenta el ministro de la Presidencia, uno de los protagonistas del día, pero tenemos más, nos los trae Andrea Ventura.
Andrea, tenemos más noticias económicas, en este caso vienen del Banco de España. Sí, así es, porque ha aprobado las estrategias presentadas por las 13 entidades financieras, 9 cajas y 4 bancos que necesitaban reforzar su capital de acuerdo con las nuevas exigencias del Gobierno. El supervisor considera que los planes que le han presentado son suficientes para alcanzar el capital exigido. Las cajas que quieran pedir ayudas públicas tendrán ahora que presentar un nuevo plan aprobado por sus consejos de administración y finalmente será el Banco de España quien deberá dar el visto bueno.